Hermanos, vamos a enseñar una enseñanza que es importante que todos los cristianos sepamos: el tiempo del arrebato de la iglesia, el tiempo del arrebatamiento tanto de los cristianos que ya murieron en Cristo como de los que estemos vivos. Hay controversias en el mundo cristiano con relación a esta doctrina, porque algunos enseñan que es mitribulacional, otros que enseñan que es posttribulacional, que quiere decir que va a ser a mediados de la tribulación, y otros que va a ser después de la tribulación. Y creo sinceramente que estos dos conceptos son erróneos con relación a lo revelado por Dios a través de su palabra. Así es que estas son las posiciones que se han enseñado, que se están enseñando por allá afuera de aquí. Nosotros, sin embargo, no debemos de olvidar que para nosotros el arrebatamiento de la iglesia es pretribulacional. Y vamos a ver las diferentes razones, el por qué. Una de las primeras razones, el por qué, es porque está en la Biblia. Está en la Biblia, que es antes de la tribulación. Quisiera que viéramos ahí unos pasajes. Antes de ver esos que están ahí, vamos a ver ahí en Apocalipsis, cuando la iglesia está en el cielo ya, cuando la iglesia es arrebatada, primero en el capítulo 3, en el verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Apocalipsis, del mismo capítulo, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí creemos que Dios está hablando a la iglesia en Filadelfia y le está diciendo que los va a guardar de la hora de la prueba. Creemos que la iglesia en avivamiento es la iglesia viva, del Dios vivo, que va a ser tomada para encontrarse con el Señor en el aire. En Apocalipsis capítulo 4, del verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahí en el capítulo 5, versos del 8 al 10 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos que la iglesia está en el cielo. Creemos que la puerta abierta, que también está en el capítulo 4, verso 1, que dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta, como cuando dice aquí en el capítulo 3, verso 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo creo que la puerta abierta es cuando una señal de que Dios se lleva a la iglesia. Y obviamente que no va a entrar a ningún lugar nadie si la puerta está cerrada. Pero si la puerta está abierta, va a entrar. Entonces creo personalmente, y aquí en esta iglesia, creemos que el arrebato de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Es importante notar que después de estos eventos, cuando el apóstol San Juan es tomado, llevado al cielo, y los 24 ancianos representando a la iglesia, y como en el nuevo cántico que canta en el capítulo 5, versos 8 y 9, vemos que es los redimidos
los que fuimos redimidos. ¿Qué quiere ser redimidos? Que fuimos rescatados de este mundo, de este cuerpo, que fuimos arrebatados, que fuimos transformados para unirnos con el Señor en el aire. Yo creo que eso es lo correcto en cuanto a la enseñanza bíblica con relación a arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver ahí las citas bíblicas con relación, antes de seguir los comentarios. Ahí en el Evangelio de San Juan, del capítulo 14, ese es uno de los pasajes que muchos, incluso algunos creen que no se tiene nada que ver con el arrebatamiento. Yo sí lo creo. Yo sí creo que tiene que ver con el arrebatamiento, pero respeto las demás opiniones. Dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, si Cristo está hablando y dice, yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Está sentado? A la diestra de Dios. Entonces, si Él va a venir y nos va a tomar por Él mismo, ¿dónde quiere que estemos? Quiere que estemos con Él. Y cuando dice aquí, no se turbe vuestro corazón, quiere decir, no se preocupen. Estén confiados de que yo me voy a encargar siempre de ustedes. Yo estoy con ustedes, estaré con ustedes y voy a estar con ustedes y ustedes van a estar conmigo. Amén. Ese es el verso 3, muy contundente. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es la voluntad del Señor. Ahora nos vamos ahí en Corintios. En Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí, ¿cuál era este misterio? Este misterio era de que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros todos seremos transformados, los que estemos con vida. Si el Señor viniera mañana por su iglesia, los que ya murieron van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, que estemos viviendo, si es que viene, antes de que el Señor nos lleve, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podemos decir amén a esto? Vamos a ver ahí en la siguiente cita de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, debemos de entender, hermanos, que está completamente claro el arrebato de la iglesia y que es pretribulacional. Ahora vamos a ver el por qué la tribulación no tiene nada que ver con la iglesia. La tribulación se le llama la semana 70 de Daniel. Y la semana 70 de Daniel está dividida en dos mitades. Pero esas dos mitades componen la tribulación. Pero la segunda mitad se le llama la gran tribulación. Y la gran tribulación es una profecía dada para el pueblo de Israel.
que el pueblo de Israel va a ser perseguido y va a sufrir como nunca antes había sufrido el pueblo de Israel durante la gran tribulación. Sin embargo, durante la tribulación, después del arrebato en la iglesia, obviamente van a seguir dos eventos muy importantes que van a ser en el cielo para la iglesia, Van a ser los galardones, los galardones de la iglesia. Y luego va a haber las bodas del Cordero. Vamos a ver dónde se encuentran esas citas. En 2 Corintios capítulo 5, versos 9 y 10 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo, hermanos, el tribunal de Cristo es donde todos los cristianos vamos a comparecer ante la presencia del Señor para recibir los galardones o las reprimendas, o como decimos, algunos van a entrar de panzazo. ¿Se acuerdan que hay una expresión cuando estamos en los exámenes de la escuela que si pasamos con 6, apenas la libramos? ¿Okay? Cuando pasamos con 9, con 10, pues decimos, la hicimos bien. Pues cuando venga el Señor por nosotros, el Señor nos va a premiar en el cielo conforme a lo que nosotros hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, el Señor nos va a decir. Amén. El otro aspecto importante de la iglesia en el cielo va a ser las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero, vamos a ver ahí donde dice, porque aquí hay algo muy importante también, que también tiene que ver con el arrebato. Dice, cuando la iglesia está en el cielo, dice, capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Luego vemos ya que obviamente si vamos a regresar con Cristo a reinar, es porque vamos a venir con Él. Y cuando Cristo viene con nosotros, pues está ahí descrito en el verso 14 de ese mismo capítulo 19, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay personas, los postribulacionales especialmente, creen que esta no es la iglesia, porque ellos creen que la iglesia es raptada, o es arrebatada, más bien, arrebatada después de que Cristo venga. Entonces, realmente la Escritura no enseña tal cosa. Y que viene y se lo lleva y luego regresamos rapidito. No. La iglesia vamos a estar 7 años con el Señor en el cielo y los juicios van a caer sobre el mundo entero. Ahora, lo que quiero enfatizar del verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok. Ahora, aquí en el verso 8, a la esposa del Cordero, que es la iglesia, en el verso 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la preparación de su esposa? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, o es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué tiene que ver la santidad con las ropas blancas, limpias, resplandecientes? Tiene que ver con que la iglesia del Señor es una iglesia santa. Es una iglesia santa que Él ha santificado con su sangre. Es una iglesia santa que Él ha santificado con la presencia de su Santo Espíritu. Y es una iglesia santa que Él está santificando por obediencia y conocimiento de la palabra de Dios. En San Juan 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces la vida de la iglesia es una vida
pura, limpia, sin mancha, sin arruga, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda mancha. Amén. Entonces estas cosas, hermanos, que acabamos de comentar son sumamente importantes para que usted entienda el porqué del arrebato pretribulacional, porque la tribulación no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia está en el cielo con su Señor, dándose en matrimonio, casándose, recibiendo la premiación de su servicio que le presentó y que le servimos aquí al Señor mientras que estábamos vivos. Pues yo creo que, hermanos, concluimos que en realidad es muy importante estas enseñanzas. Todo lo demás escatológico, todo lo que está en la escatología va a suceder como está escrito. Venimos a reinar con el Señor. Algunas de las cosas que suceden después de la boda, de la venida de Cristo. Acordémonos que lo que les comentaba anteriormente con relación a que somos tres grupos de gente: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios nos vamos a ir. Y debo de comentar una cosa muy importante. Ahorita en la actualidad habemos dos iglesias en la tierra: la iglesia verdadera y la falsa iglesia. Y la falsa iglesia se va a quedar. Por eso enseñan y están enseñando muchos que se van a quedar. Y la verdad, quiero decir que todas las personas que no aman la palabra de Dios, que no respetan la palabra de Dios, que no creen en la palabra de Dios, pues se van a quedar. Me acuerdo de un corito que cantábamos ya hace años. No sé si lo llegamos a cantar aquí. Dice: ya Cristo viene, almas salvadas viene a llevar. Los que creyeron se irán con Él, los que dudaron se quedarán. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Usted de cuál es? ¿De los que se quedan o de los que se van? Obviamente, hermanos, que nos vamos con el Señor porque somos de Él, y Él dijo que iba a venir por nosotros para que donde nosotros estuviésemos, donde Él está, estuviésemos también nosotros. Amén. Entonces, yo creo que quedó claro esto. Concluimos con esto. Nos vemos en la próxima cápsula doctrinal. Que Dios los bendiga.